Ahora vamos a analizar capacitores e inductores en voltaje continuo en estado estable. ¿Qué me refiero con estado estable? Bueno, si ustedes se recuerdan, este capacitor, cuando yo lo energizo, le va a tomar un tiempo para este capacitor en cargarse. Mientras está cargando, va a circular corriente por desplazamiento, cargándose los electrones en un lado de la placa y perdiendo electrones por otro lado de la placa hasta que se cargue por completo. Una vez cargado por completo, ya no va a circular esta corriente. Es decir, la voy a borrar y este queda ya como un circuito abierto. Este es el momento que decimos que ya el capacitor está en estado estable, cuando ya no circula por acá corriente y actúa como un circuito abierto. Por otro lado, el inductor. Al inicio casi no puede circular corriente por acá, y a medida que pasa el tiempo, la corriente se vuelve más y más grande hasta que se estabiliza y puede circular toda la corriente, donde este inductor actúa como un cortocircuito, dejándome toda la corriente pasar por acá, idealmente, ¿no? Entonces, vamos a concluir que en estado estable, después de un tiempo, ya mi capacitor es como circuito abierto, entonces aquí la corriente es cero, no puede atravesar corriente, y el inductor es como un cortocircuito, permitiéndome pasar toda la corriente. Entonces, lo primero que voy a hacer para resolver este ejercicio es reemplazar todos los capacitores por circuitos abiertos. Este capacitor se abre, este capacitor se abre y este capacitor se abre. Entonces, estas conexiones se abren y yo lo abro hasta el fondo. Lo mismo con este de acá. Este capacitor también se abre y este tercer capacitor también se abre. Ahora, este tramo que ha quedado lo voy a llevar hasta este extremo, porque en sí no va a circular corriente por ninguna de esta parte, así que tampoco voy a ver esta resistencia. Me va a quedar así. Ahora hablemos de los inductores. Aquí tengo dos inductores. Los inductores son como un cortocircuito. Cada uno de estos realizamos un corte. Entonces tengo un corte. Aquí tengo otro corte. Y este sería el circuito equivalente en estado estable, que ahora es mucho más fácil resolver. Lo primero que voy a hacer es poner un punto de tierra de referencia aquí abajo. A comparación de tierra, este punto vale negativo 3 voltios. Entonces aquí es negativo 3 voltios. Y este otro punto, a comparación de tierra, vale positivo 15 voltios. Positivo 15 voltios. Este otro punto, a comparación de tierra, yo no sé cuánto vale, le voy a poner una variable Bx. Y finalmente, este punto de aquí, este nodo, a comparación de este nodo anterior, vale este valor, Bx, más 1 voltios. Entonces aquí sería Bx más 1 voltio. Ok, aquí lo voy a duplicar porque alternativamente, ok, aquí tenemos tierra, dijimos que este punto vale menos 3 voltios, este punto vale 15 voltios. Alternativamente, este nodo de acá, yo le voy a poner una variable, digamos que es VA. Si este vale VA, este punto de aquí abajo sería este VA menos este voltio. Entonces sería VA menos 1 voltio. Pero vamos a trabajar con este lado. Al final, la solución va a ser la misma. Ahora analicemos este circuito. Todo esto de aquí, yo lo voy a tomar como un nodo grande. Le voy a llamar un supernodo. Las corrientes que entran a este nodo son iguales a las que salen. Si yo digo que este es I1 y este es I2, la corriente 1 más la corriente 2 sería la corriente 3. Aquí lo he duplicado 2 veces porque yo bien pude haber planteado que la corriente 1 entra y esa se va a dividir en corriente 2 y corriente 3.
O también podría haber dicho que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 es 0. En este primer caso, las corrientes que están entrando son I1 e I2. I1 más I2 entran, son igual a la corriente que sale. A la corriente que sale. En este otro caso, la corriente 1 es la que entra. Corriente 1 entra. Es igual a las corrientes que salen. A las corrientes que salen. O en este tercer planteamiento, yo tengo todas las corrientes que están entrando a mi supernodo. Entonces sería I1 más I2 más I3 son las corrientes que entran. Es igual a la corriente que sale, que aquí yo no tengo ninguna corriente saliendo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cualquiera de estos planteamientos está correcto. Al final, si lo resuelven de esta manera, se van a fijar que este I2 va a salir del signo contrario que si yo lo hubiera resuelto de esta manera, que está entrando. O sea, si este sale positivo, este va a ser negativo, los cuales serían soluciones equivalentes. Bueno, entonces analicemos. ¿Qué cosa es la corriente 1? La corriente 1 es la diferencia de potencial eléctrico entre sus puntos dividido entre pi. Esta diferencia es estos 15 voltios, 15 menos este voltaje de aquí, que es Vx más 1. Vx más 1. Dividido entre mi resistencia. Entre mi resistencia. Aquí no se vayan a olvidar este paréntesis, porque cuando yo hago la diferencia es este 15 menos todo este valor. Entonces, por eso pongo este paréntesis. Este negativo afecta tanto a Vx como a 1. Entonces, yo tengo 15 menos Vx menos 1 dividido entre 2K. Y esto es 14 menos Vx sobre 2K. Para la corriente 2 sería lo mismo, la diferencia. Esto sería menos 3 voltios menos estos Vx más 1. Y 2 sería estos menos 3. Este es el punto de donde vengo. Menos este otro punto sería Vx más 1. Menos Vx más 1 nuevamente. Acuérdense del paréntesis. Dividido entre mi resistencia, que serían 12K. En este caso, I2 sería estos menos 3 menos Vx menos 1. Dividido entre 12K. Entonces, menos 3 menos 1 es menos 4 menos Vx sobre 12K. Por último, vamos a hacer I3. I3 sería la diferencia entre los puntos, que sería Vx menos 0. I3 es Vx menos 0 sobre la resistencia, que es 4K. Entonces, I3 sería Vx sobre 4K. Ok, vamos a hacer esta ecuación entonces. I1 sería 14 menos Vx sobre 2K. I2, lo voy a sumar I2. I2 es menos 4 menos Vx sobre 12K. Es igual a I3. I3 es igual a I3, que es Vx sobre 4K. El denominador común aquí en esta ecuación es 12K. Entonces, este lado yo multiplico por 6 sobre 6. Ya tuviera 12 abajo. Aquí puedo multiplicar por 3 sobre 3. Ok, 6 por 14 es 84. Menos 6Vx dividido entre 12K. Más menos 4 menos Vx sobre 12K es igual a 3Vx sobre 12K. Yo puedo ya trabajar solamente con la parte de arriba, con el numerador, porque tengo el mismo denominador abajo. Le voy a reescribir la ecuación, que es 84 menos 6Vx menos 4 menos Vx es igual a 3Vx. Ahora voy a llevar todos los Vx
al lado derecho, entonces menos 6, menos 1 es menos 7 y pasa al otro lado a sumar 7 y 3 son 10 de X. Y este lado yo tengo estos 84 menos estos 4 son 80. 80 es igual a 10 de X. 10 pasa a dividir, entonces yo tengo que Dx es igual a 8. Dx es 8 voltios. Este punto de acá vale 8 voltios. Este nodo de acá valen estos Dx más 1, o sea, 8 más 1 es 9 voltios. Aquí tengo 9 voltios. Y con eso ya puedo encontrar los voltajes, porque la caída de tensión en esta resistencia es la diferencia potencial eléctrico entre sus extremos. Entonces esto sería 15 menos 9. 15 menos 9 son 6 voltios. Lo mismo acá. La caída de tensión sería la diferencia entre sus extremos menos 3. Menos 9 son menos 12 voltios. ¿Okay? Entonces analicemos qué quiere decir este resultado. Acá he puesto el circuito original y este es el que hemos analizado. Entonces, sabemos que esta corriente es este voltaje, que es esta diferencia, 15 menos 9, 6, dividido sobre 2 kiloohmios, y eso me sale 3 miliamperes. En este otro lado tengo un voltaje negativo. Quiere decir que la dirección en sí está al revés de lo que yo planteé. La corriente sería para este lado. 12 sobre 12 es 1. Este sería 1 miliamper. Ojo que estoy poniendo en dirección contraria a lo que yo había planteado acá. Si esta dirección yo la pongo al revés, tuviera que ser negativo 1 miliamper. Y este me daría la corriente máxima que va a pasar por este inductor, que es 1 miliamper. Entonces, por este inductor pasa 1 miliamper después de que se ha estabilizado. Acuérdense que al principio, cuando yo recién energizo, no hay corriente y gradualmente se estabiliza, ya me va a dejar pasar este 1 miliamper. Estos capacitores son como circuito abierto. Aquí no hay corriente. Entonces, esta corriente es 0. Esta corriente es 0. Esta corriente es I3. I3 sería estos 8 voltios dividido entre 4 kiloohmios. Son 2 miliamperes. 2 miliamperes. Ok, y entonces, ¿qué sería la corriente que circula por este inductor? Si me fijo este trayecto, sería la misma corriente I1, que serían los 3 miliamperes. Entonces, por aquí circulan 3 miliamperes. Y eso es mi desglose de las corrientes. Ahora hablemos de los voltajes. Aquí ya coloqué los voltajes. Aquí serían 6 voltios, aquí serían 12 voltios. Yo acá le he cambiado la polaridad, así que simplemente voy a escribir 12 voltios. 6 voltios, 12 voltios. En esta resistencia el voltaje es 8 voltios, 8 voltios. Ahora hablemos de los inductores. Una vez que esto se estabiliza y me está dejando pasar la corriente máxima, ya acá no tenemos voltaje. Entonces voltaje aquí va a ser 0, aquí va a ser 0. Y los capacitores, sabemos que hay diferencia potencial entre sus extremos. ¿Y cuál va a ser ese valor máximo? Acá yo tengo en este punto 8 voltios y en este otro extremo, este es el mismo que tierra. Entonces, la diferencia entre estos dos extremos, en el que el voltaje máximo que puede cargar este capacitor, es esta diferencia potencial, que son estos 8 voltios. 8 voltios. Este otro capacitor, yo lo tengo acá, y esta diferencia potencial, a un lado tengo 8 voltios, en el otro, fíjense que es menos 3 voltios. Este punto vale menos 3 voltios. Entonces, 8 menos 3 voltios son 11 voltios. 11 voltios. Y ese sería el análisis de este circuito. Ok, entonces ahora vamos a simularlo.
Estos son los resultados de la simulación. Acá, por lo que no pasaba corriente, me olvidé adicionar esta parte del circuito, que era parte de nuestro circuito original. Y veamos la interpretación. Aquí no tengo voltaje, como hemos dicho. Acá yo le he puesto, si es de más a menos, es menos 8 voltios. Aquí yo puse 8 voltios sin polaridad. 8 voltios tienen esta polaridad, los 8 voltios en este punto y la Tierra en este punto. Y si yo lo mido poniendo la polaridad acá, van a ser menos 8 voltios. Fíjense que estos son 11 voltios hacia esta polaridad. Y lo voy a adicionar, la polaridad. Los 8 menos 3 voltios son los 11 voltios. Y en este caso en particular, este capacitor va a ser tanto 0 voltios como 0 corriente. Y estos son los resultados de la corriente. Aquí vemos 1 miliampere. Los capacitores, los 3 capacitores están sin corriente y eso es lo que hemos concluido. Y por último, este inductor tiene 3 miliamperes negativo. Ojo que yo estoy polarizándolo positivo negativo. Acá yo he dicho que la dirección es desde este lado hasta este lado. Por eso yo lo estoy poniendo en positivo. Y eso sería. Este sería el análisis para este ejercicio.